Dios les bendiga a todos, estimados amigos. Gracias por visitar nuestro canal. Es un placer para nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema titulado ¿Cómo estudiar y entender la Biblia? Estudiar y entender la Biblia es algo serio, pero no es nada complicado. Solamente tenemos que tomarnos el tiempo y dedicarle la atención que requiere. Dice el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 4, que la Biblia fue escrita para que usted leyéndola la pueda entender. El Señor Jesucristo, en parábolas como en Mateo capítulo 13, decía continuamente: el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, era un mensaje sencillo. Le hablaba de las aves de los cielos, le hablaba de la pesca, le hablaba de las flores, le hablaba de cosas sencillas que ellos pudieran entender, y usted también puede entenderla. Hoy le vamos a dar algunas claves para que así pueda ser. Lo primero que queremos enseñarle es que usted aprenda la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando usted tiene su Biblia, usted puede ir al principio y ver que tiene una tabla de contenido al inicio. Fíjense, hay una tabla de contenido ahí que tiene los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Libros del Antiguo y libros del Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento, que son 39, de los 66, 39 son del Antiguo y 27 del Nuevo. Esos libros fueron escritos para una nación, la nación de Israel, y para un periodo de tiempo, hasta que viniera Jesucristo. El libro, por ejemplo, del Levítico, capítulo 27, en su verso 34, dice que estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Para los hijos de Israel. Cuando usted va al libro de Éxodo, en su capítulo 31, que le habla, por ejemplo, acerca de guardar el sábado, aclara muy bien quién era que tenía que guardar el sábado. Dice, por ejemplo, en el verso 13, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad, ustedes guardarán mis sábados, porque es una señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy el Señor, que les santifico. Luego en el verso 16 dice: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Entonces, cosas como guardar el sábado, quemar incienso, sacrificar animales, eran exclusivos para el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 5, la palabra de Dios nos dice que este pacto lo hizo el Señor con los israelitas que estaban allí vivos en Horeb. No con sus padres, no con Abraham, con Isaac y con Jacob, sino con ellos, los que estaban allí, que recibieron de Moisés las 10 tablas, las 2 tablas con los 10 mandamientos y muchos otros mandamientos más. Entonces, cuando usted va a leer en la Biblia, y usted sabe que lo que está del Antiguo Testamento para atrás no es para usted, no va a haber contradicción. Porque allí nos manda a sacrificar animales, en el Nuevo Testamento no nos manda a hacerlo. Usted no tiene por qué confundirse, usted vive bajo el Nuevo Testamento. Así que usted va a empezar a leer su Biblia, si usted nunca la ha leído, por el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo en Juan 5:39, reclamándole a los judíos: escudriñen las Escrituras, léanlas, escárbenlas, porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento, son las que dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. Y le dice: ahora yo he venido y ustedes no me quieren recibir. Deberían recibirme porque eso que ustedes leen habla acerca de mí. Por eso nosotros vamos inmediatamente a los libros del Nuevo Testamento. Vamos al libro de Mateo, por ejemplo, al libro de Lucas, a Marcos o a Juan, y comenzamos a leer inmediatamente de la vida de Cristo. Porque el que quiere estudiar y entender su Biblia debe entender que la Biblia tiene un tema central, que es la salvación del hombre, y tiene un personaje central, que es Jesucristo. Así que vamos directo al grano y nos ponemos en contacto con lo que la Biblia nos dice acerca de Cristo: su niñez, su nacimiento, su ministerio, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando estamos leyendo, si no entendemos algo, vamos al contexto de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, Jesucristo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y usted se preguntará, ¿y cuáles son estas cosas? Algunos dicen todas las demás cosas, pero no se refiere a eso.
Jesucristo dijo en Mateo 6:25, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. En Mateo 6:32 también dijo lo mismo. No se afanen diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué vamos a vestir, porque la gente del mundo, los gentiles, se preocupan por eso. Pero ustedes que me creen, ustedes que me sirven, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todas estas cosas, comida, bebida y vestido, les serán añadidas. Fíjese cómo el contexto, o sea, leer los textos que están antes y después, tomar el mensaje desde el hilo del discurso, desde donde se comenzó, nos aclara mucho las cosas. Así que antes de preguntarle a otro, vaya al contexto. Si usted está leyendo algo en un texto y no lo entiende muy bien, puede ir a un texto paralelo. ¿Qué es un texto paralelo? Es un texto que le habla del mismo asunto, pero en otro libro o en otro capítulo de la Biblia. En Mateo 19, verso 23, Jesucristo dijo que difícilmente entraría un rico en el reino de los cielos. Que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y cuando usted lo lee así, pues queda un poco confundido, puede llegar a la conclusión de que los ricos están perdidos. Pero Cristo aclaró, o Marcos se toma la molestia de decirlo más claramente. En Marcos 10, 24 y 25 le dijo, hijitos míos, cuán difícilmente les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Así que el problema no es tener riquezas, sino depositar nuestra confianza en ellas. Como dijo 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este mundo, mándales que no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que vaya al contexto, vaya a los textos paralelos, y cuando usted esté estudiando, recuerde preguntarse, ¿qué me enseña este texto que estoy leyendo acerca de Dios? ¿Qué aprendo de la personalidad de Dios, de su carácter? ¿Qué aprendo acerca de mí mismo, de mi propia personalidad? ¿Qué aprendo de la naturaleza humana, de la vida? La Biblia está escrita es para transformarnos, no solamente para llenarnos de información y suplir nuestras curiosidades, sino para transformarnos. Así que al leerla usted se pregunta, ¿qué puedo mejorar con esto que he leído? ¿Cómo puedo agradar mejor a Dios? Y así usted irá siendo transformado, irá siendo cambiado. No olvide, mi amigo oyente, al estudiar y entender la Biblia, lo importante no es que usted sea un letrado, que usted tenga una carrera universitaria, es tener una buena actitud. Jesucristo dijo en Juan 7, 17, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, oiga el requisito, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Usted podrá leer, podrá distinguir lo que Dios quiere para su vida si usted tiene un corazón dispuesto a obedecerle. Se necesita tener amor a la verdad para ser salvo, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Así que le invitamos a que lea su Biblia con un corazón abierto, con un ánimo dispuesto. Dios les revelará grandes cosas. Usted conocerá perfectamente la voluntad de Dios. Imite a los de Berea, como dice Hechos 17:10. Eran más nobles que los de Tesalónica, porque oían la palabra que Pablo les predicaba con solicitud cada día, y luego escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Le invitamos a hacer lo mismo. Y si necesita ayuda, nosotros estamos aquí para ayudarles. Somos sus amigos. Le invitamos a que visite nuestra página www.iglesiasdecristospm.com www.iglesiasdecristospm.com. Ahí usted lo puede ver en pantalla y ahí usted encontrará cursos bíblicos que lo ayudarán en su interés de estudiar y conocer la Biblia. Si no nos escribe, nos hace sus preguntas y nosotros directamente a su correo o a cualquier medio electrónico que esté disponible, le podemos enviar estos cursos para que usted aprenda más de la voluntad de Dios y se salve. Hágase un servidor de Cristo hoy. Aprenda a estudiar y a entender la Biblia y esperamos con estas claves que usted pueda a partir de hoy mejorar en eso. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por prestarnos la atención.